Buenas noches, queridos hermanos. Seguimos el estudio del libro de Romanos y esta noche estaremos hablando del último capítulo ya del libro de Romanos, capítulo 16, que va del versículo 1 hasta el 24, donde ya el apóstol Pablo da sus saludos personales a sus colaboradores y podemos tomar ejemplo de cada uno de ellos. Y después la doxología final, que es hasta el capítulo 27. Entonces, vamos a estar meditando estos versículos esta noche para aprender más la palabra. Romanos 16, 1. Habla entonces de los saludos personales que el apóstol Pablo hace en su última carta, reconociendo el trabajo, la labor de estos colaboradores, que siempre estaban con él, le estaban apoyando, estos hermanos y hermanas, que realmente fueron muy importantes en su vida, en su servicio al Señor. Romanos 16, 1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Nombra primeramente a una hermana que se llama Febe. Le tiene en cuenta a ella en primer lugar en esta carta. Y dice la cual es diaconisa. ¿Qué significa diaconisa? Sierva. ¿Qué hacían las diaconisas? Servían a los hermanos de la iglesia, a los enfermos, a los huérfanos, los que estaban en la cárcel, les servía la diaconisa, hacían ese servicio. Y Febe también significa su nombre, significa brillante y radiante, por lo cual se ajusta muy bien a la descripción breve que Pablo hace de su personalidad y carácter cristiano. Su nombre significa entonces Febe, brillante y radiante. Era una hermana realmente que amaba la obra. Por eso dice nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Una ciudad se llama Cencrea, de Grecia. Y él servía en esa iglesia. Era diaconisa, era sierva. Tenía un ministerio muy importante de servir, como le dije al principio, a los enfermos, a los huérfanos. Ella les servía. Y además, ¿qué hacían las diaconisas? Como mujer, ella enseñaba a las mujeres, otras mujeres y a sus hijos, a los niños. Se encargaba de eso en la iglesia. Eso es lo que hace la diaconisa, su función. Entonces, el apóstol Pablo lo describe y dice, como es digno de los santos, en que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice. Ella tiene ese don de servicio. Dice, ha ayudado a muchos y a mí mismo. Al apóstol Pablo mismo dice que le visitaba en la cárcel, le ayudaba, estando él en la cárcel en Roma. Se iba también a ayudarle haciendo mandados. Capaz que el apóstol Pablo estaba escribiendo cartas y ella venía también a llevar las cartas para las iglesias. Le ayudaba en ese sentido. Por eso dice, Pablo recomienda a Febe en el 1 y 2. Probablemente fue quien llevó la carta a Roma. Febe es llamada diaconisa, lo que indica su función en la iglesia, lo que resalta la importancia del ministerio de las mujeres en la iglesia primitiva. El uso de este término puede reflejar un servicio tanto práctico como espiritual. 1 Timoteo 3:11 describe un poco mejor esa parte, lo que es el servicio de diaconisa, su función de diáconos y diaconisas. 1 Timoteo 3:11. Primera Timoteo 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Es en cuanto a las mujeres diáconos, porque también habla de varones diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. En la función dentro de la iglesia, la mujer puede tomar también esa función, ministerio de ser diaconisa, de ser sierva dentro de la iglesia. Pero hay requisitos, como dice acá. Sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Eso se espera de una diaconisa. Entonces Febe tenía eso, ella era así. Ella era honesta, no calumniadora, era sobria y fiel en todo. Por eso decía el apóstol Pablo que de Febe, ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, era fiel. Sabía su servicio, su misión y hacía muy bien, hacía con gusto para el Señor. Por eso acá el apóstol Pablo lo recomienda.
Porque ¿por qué lo recomienda? Como al decir, la recibáis en el Señor, como una hermana, como es digno de los santos. Le pedía también a la iglesia en Roma, ¿verdad?, que la reciban a ella, le tengan en cuenta. Porque ella les sirvió mucho a los santos, también a mí mismo, dice. Eso hacía Febe, como diaconisa, como sierva. También dice, Pablo pide que la reciban en el Señor de una manera digna. Romanos 16:2. Este tipo de hospitalidad se menciona en otras cartas de Pablo, como en Filipenses 2:29, donde Pablo también recomienda recibir un Epafrodito con honor. Filipenses 2:29. Misma cosa hace también al recomendarle a un hermano, en Filipenses 2:29. El contexto dice Timoteo y Epafrodito. Filipenses 2:29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Está hablando de la Epafrodito. También le recomienda a los filipenses, a este hermano, porque era digno, dice, era un hombre fiel que amaba al Señor. Dice con gozo, tened en estima a los que son como Él. Como una persona así, como estamos diciendo, el requisito del diácono, honesto, sobrio, todo eso. Entonces Febe, esa hermana Febe cumplía esa característica, diaconisa. El segundo dice, saludad a Priscila, Romanos 16:3, nombra a otra mujer. Saludad a Priscila y a Aquila, más mis colaboradores en Cristo Jesús. Entonces son un matrimonio. Priscila es la mujer, Aquila su esposo, ¿verdad? Mis colaboradores en Cristo Jesús. En Hechos 18:2, él le conoció a esta pareja de griegos, que conocía mucho la Escritura. Y el apóstol Pablo empezó a estudiar con ellos, les enseñó más la Escritura. Hechos 18:2, le conocía a Priscila y Aquila. A esta pareja también que eran muy colaboradores. Hechos 18, 1 y 2, vamos a ver. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga de todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. O sea, era una pareja de judíos en este caso, Priscila y Aquila. Ahí le conoció Pablo porque también ellos construían tiendas, como el apóstol Pablo. Tenía algo en común, el oficio en común. Y además dice que juntos empezaron a estudiar las Escrituras. Ahí le conoció a apóstol Pablo, saliendo de Atenas para Corinto. Atenas es la capital de Grecia, Corinto es otra ciudad griega. Y ahí le conoció, ellos siendo judíos vinieron ahí. Por eso dice acá, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Entonces Priscila y Aquila también eran muy importantes, colaboradores muy importantes del apóstol Pablo, este matrimonio. Hechos 18, ya vimos. Su casa también era un lugar de reunión para la iglesia, lo que demuestra su hospitalidad y liderazgo. Donde decía saludar también a la iglesia de su casa. Esto se confirma en 1 Corintios 16:19, donde se menciona nuevamente a la iglesia en la casa de Priscila y Aquila. 1 Corintios 16:19. Primera de Corintios 16:19, también en la salutación final, Pablo una vez más se acuerda de ellos. Primera de Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa.
os saludan mucho en el Señor. Ellos se reunían en su casa, tenían como un culto casero. En la iglesia primitiva así era, no había un templo fijo. Ahí estaba la sinagoga, pero también ellos se reunían en las casas. Por eso dice la iglesia que está en su casa, decía una parte. Toda la iglesia de los gentiles dice. Y saludaba también a la iglesia de su casa. La casa de Aquila y Priscila, ellos eran muy hospitalarios. Ellos querían que la gente venga a conocer el Evangelio. Se predicaba ahí. Y además dice que ellos expusieron su vida por mí, dice, a los cuales no solo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Reconocían su obra, que ellos amaban la obra. Estaban dispuestos a dar su vida por al apóstol Pablo, este matrimonio. Realmente amaban al Señor. Por esa razón les saluda acá y les tiene en cuenta, en ese sentido. El 5 dice, saluda a otros colaboradores. Romanos 16, 5 al 16. Nombra a muchos otros colaboradores. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Acá nombra más personas, ¿verdad? Colaboradores suyos. Lo dice amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Refiriéndose a Epeneto. Y María, nombra a otra mujer. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Una vez más da la importancia de las mujeres en el ministerio en la iglesia primitiva. También estaban muy involucradas. Muchas mujeres que amaban la obra. Como ya habíamos visto, ¿verdad? En aquella época la cultura judía era un tanto también un poco machista, porque solamente los varones, en la sinagoga enseñaban, solamente ellos. Pero acá Jesús después enseñó la labor importante de la mujer, cuando tuvo ese encuentro con la mujer samaritana en San Juan 4, en cuanto a ser su discípula. Hay función específica de la mujer dentro de la iglesia. Como sabemos, la mujer no puede ser cabeza de una iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, obviamente, ¿verdad? Está el varón, que es el pastor, el líder, después vienen las mujeres, ¿verdad? En este caso, ese es el orden. No es por machismo ni nada de eso, ¿verdad? Sino que hay un orden que Dios estableció. Cristo, la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Hay un orden. Y por esa razón, acá las mujeres se nombran como diaconisas, siervas, colaboradoras. Y eso no es humillante, es algo realmente de gozo, cuando cada uno entiende su rol, su función. El hombre siempre es el más líder dentro de una iglesia. Siempre el varón es el que lleva por delante. Obviamente Jesús la cabeza siempre de la iglesia. Pero la responsabilidad cae más en el varón, en el ministro, en el pastor. Por eso cuando vemos también el requisito en 1 Timoteo, una parte decía el requisito del sacerdote o ministro, habla al varón, marido de una sola mujer. No dice ahí, no le habla a la mujer diciéndole esposa de un solo hombre, sino habla al varón directamente al ministro. Pero cuando habla de diaconisa, de diáconos, en Timoteo ya nombra a mujeres, mujer y hombre. Pero cuando habla de ministro, sacerdote, es solamente al varón. Pero en este caso, apóstol Pablo eso quería destacar, que la mujer también tenía un papel importante en la iglesia. Cuando nombra a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y nombra también a Febe ahí. Le tiene en cuenta. Porque ella realmente amaba la obra y hacía con gozo, cumplía su rol. Entonces, por eso los nombra también a ella. Y Aquila y Priscila, este matrimonio que ya vimos en Hechos, matrimonio judío que amaba al Señor, que estaban dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Acá también se deduce que Andrónico era otro colaborador de Pablo y Junias es posiblemente su esposa. Por eso dice mis parientes y mis compañeros de prisiones. Posiblemente eran sus parientes judíos, este matrimonio, que también vino a ayudar al apóstol Pablo en su momento de necesidad. Y él cuando escribe las cartas, cuando vemos sus cartas, él siempre decía inclusive a los filipenses que no quería hacer carga para ellos. Pero ¿qué hacían estos hermanos filipenses? Igual le querían ayudar al apóstol Pablo, le querían ofrendar, querían hacerlo con gozo. Y él mismo dice que trabajaba, seguía trabajando, construía tiendas, como vimos acá cuando conoció a Aquila y Priscila, ellos también construían tiendas, trabajaban. Y el apóstol Pablo empezó a trabajar con ellos. Y empezó ellos a leer la palabra, a estudiar juntos, a edificarse. Entonces él mismo demostraba ese amor por la obra, de ir a predicar, de llevar el evangelio, hasta Roma vino. Y en aquella época el imperio más grande era Roma, el imperio romano, el imperio más grande, en aquella época. Y él fue hasta hablar con el emperador. Después se lo llevó a la cárcel. Aún así él predicaba el evangelio. Y tenía sus colaboradores que estaban por ahí.
judíos que venían a Roma y otras iglesias. Por eso lo está nombrando acá. Entonces nombra otros colaboradores, como vimos recién, que son bastantes, muchos nombres aparecen ahí. Pablo menciona a muchas otras personas, reconociendo su fe, trabajo y amistad. Entre ellos que vimos María, Andrónico, Ampliato, Urbano, todos mencionados por su labor en el Señor. También decía una parte, el versículo 7, cuando decíamos saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Los apóstoles míos le conocían también a esta pareja, que también le ayudó al apóstol Pablo. Los otros apóstoles, el apóstol Pedro y los demás, también conocían su labor. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Eustaquis, amado mío. A Apeles, aprobado en Cristo Jesús. A cada uno lo está mencionando, a todos estos. Dice, todos mencionados por sus labores en el Señor. Es notable que Pablo mencione tanto a hombres como a mujeres, reconociendo su trabajo en la expansión del Evangelio. Este reconocimiento de mujeres como Junias y Trifena y Trifosa, Romanos 16:12, refuerza la enseñanza de Pablo en Gálatas 3:28 sobre la igualdad en Cristo. Gálatas 3:28. Vamos a ver eso. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es la igualdad en cuanto a la salvación, en cuanto como humanos que somos. Pero como decíamos, no se refiere en cuanto a la función. Hay roles específicos de mujeres y varones. No se refiere a ese sentido de la igualdad. Como le decía, el hombre siempre es el representante de una iglesia, el ministro principal de una iglesia, el varón. La mujer tiene ese rol de servicio, de diaconisa, de ser apoyo en ese sentido. Apoyo, en este caso a su marido, ser idónea, apoyo espiritual. Y enseña a otras mujeres y niños, en ese sentido. Pero acá se refiere, cuando somos uno en Cristo, se refiere a la salvación, a que somos seres humanos. No hay discriminación en cuanto a ser judío o griego. Entonces a eso Pablo se refería cuando se saludaba también a sus colaboradores. Les tenía en cuenta a estas mujeres también. Por eso primero vimos que le saludaba a Febe, a realmente una mujer que amaba al Señor. Y también dice el versículo, va saludando hasta el versículo 16. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y el versículo 17 da una advertencia. El versículo 17. Advertencia contra divisiones. Romanos 17 hasta el 20. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, que causan divisiones. Algo muy realmente que debemos hasta hoy día atender eso en la iglesia. Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Ustedes habrán escuchado ya que se dijo, no importa la doctrina, eso divide algunos. Algunos están enseñando así, porque no quieren leer la palabra, no quieren estudiar. La doctrina en realidad une. ¿Cómo nos une? Con la verdad. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza acorde a la palabra de Dios. Y debemos estudiar, como estamos haciendo ahora. ¿Qué pasa si no estudiamos? Vamos a ser engañados por cualquier viento de doctrina, dice la palabra. Cualquier cosa vamos a creer. Y no va a ser algo que sea a la luz de la palabra de Dios. Cada cosa que estamos viendo, supuestos milagros, show en las iglesias, el púlpito se usa para otras cosas. No es más para predicar el Evangelio de Jesucristo o la cruz de Cristo. ¿Qué se predica hoy día? No, tú eres un campeón, eres súper, que te quiere levantar el ego, la autoestima.
Eso no viene del Señor Jesús. Esas son doctrinas que no vienen de la palabra de Dios. Y hay que decir, porque se están enseñando muchas cosas que no son de la palabra de Dios. Y eso causa divisiones, tropiezos. Por eso dice que va a haber también dentro de la iglesia hermanos, os ruego hermanos, dice, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello, dice. Que va a querer enseñar otras cosas que no están en la palabra. Muchas cosas que parecen cierto, pero no es bíblico. Es cierto que Dios hace milagros hoy día. Es cierto, Dios es poderoso. Pero ¿cuál es el mayor milagro? Que una persona cambie, que se vuelva al Señor y confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el mayor milagro. Que una persona realmente cambie, que haya fruto en su vida. Y que se vea en su familia, que le pida perdón a su papá, a su mamá, a su hermano. Le pida perdón y que cambie su vida. Ese es un milagro. Ese es el mayor milagro que hay. Pero ¿qué hoy día se está enseñando? No que tiene que andar la persona coja, tiene que caminar, el ciego tiene que ver. Está excelente. Pero ¿qué debemos presentar primero? El Evangelio, que se arrepienta. ¿Qué significa que esté sano pero no se arrepiente? Que conozca a Jesucristo, deje su pecado, deje la maldad. De nada le va a servir eso. Como veíamos en los tiempos de Jesús, los fariseos querían ver milagros, prodigios, señales, fuego del cielo. Y Jesús hacía milagros enfrente de ellos. ¿Y qué hacían los fariseos? No creían. Aún así no creían ellos. Cuestionaban. El ser humano no va a cambiar con milagros. Eso no trae cambio. La palabra de Dios es lo que trae cambio. Cuando el Espíritu Santo quebranta al ser humano, cuando se predica la palabra de Dios, eso sí trae cambio. Solamente eso. Y la cruz de Cristo. Predicar el Evangelio de Jesucristo. Y después sí, Dios puede hacer milagros. Después de eso. Cuando uno ya conoce a Cristo. Cuando uno ya pidió perdón, se arrepintió, ahí sí, Dios hace a su manera el milagro. Puede hacer milagro Dios. Puede sanar a un enfermo. Es espectacular, es maravilloso. Pero uno tiene que predicar el Evangelio primeramente. Y eso es lo que estaba diciendo, que nos fijemos en lo que causan divisiones y tropiezos. Que podamos predicar siempre la sana doctrina, la palabra de Dios. El único mensaje que pueda transformar vida es la palabra de Dios. No son psicología, ni humanismo, ni filosofía. Eso no trae cambios. La palabra de Dios trae cambios. La cruz de Cristo, el Evangelio de Jesucristo, eso trae cambios. Cuando predicamos al ser humano, que el ser humano es pecador, que fallamos a un Dios santo, y que necesitamos pedir perdón, arrepentirnos, apartarnos del pecado. Pedir perdón, eso sí trae cambio. Ese es un mensaje que confronta. Por eso decía también que vosotros habéis aprendido. Ellos aprendieron una buena doctrina. Estos hermanos en Roma, los colaboradores, fueron bien nutridos, bien enseñados en la sana doctrina. Empezaron a enseñar ellos, empezaron a crecer y debían atender a personas que querían meter otras cosas. Entre ellos estaban otras culturas, griega, la cultura latina, con sus enseñanzas. Tienen que ellos atender bien la doctrina de Jesucristo y enseñar eso. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, dice, sino a sus propios vientres. ¿Qué significa una persona que sirve a su vientre? Para sus placeres mundanos, para lo material. Hay muchos también así, lastimosamente, pastores, líderes, que por la plata nomás están como pastores, porque quiere que se les pague, quiere auto nuevo, casa nueva, por cosas materiales. Y supuestamente ama las almas, pero no ama las almas, ama el dinero, no ama las almas. El dinero ama, ni visita a sus miembros. Hay mucho de eso, lastimosamente así es, esa es la realidad. Porque si decimos que no es así, vamos a mentir también. Eso es cierto. Por eso dice, algunos aman sus vientres, sus placeres mundanos, su satisfacción. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Muchas personas van a decirnos, no, porque predica muy bien, habla muy bien, parece muy convincente, con suaves palabras. El enemigo, Satanás, es inteligente. Él es ángel de luz, el enemigo. Él se puede disfrazar. Hay muchos así, lobos disfrazados de ovejas, lobos rapaces, que con suaves palabras convencen a la gente de dar su diezmo, dar su plata, porque Dios la va a bendecir, y amenazan, empiezan a amenazar. Y no predican la sana doctrina, no predican arrepentimiento, no predican el Evangelio de Jesucristo, el perdón de pecados, restauración, todo eso. Y hay mucho de eso. Porque por vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Reconocía también su obediencia al apóstol Pablo, estos colaboradores, eran muy obedientes. Eran obedientes a él, a la palabra. Eran hermanos que estaban creciendo en la iglesia en Roma. A pesar de que Roma también tenía sus creencias, los romanos. Ellos aún así, en medio de ellos, están creciendo. Están predicando el Evangelio. Con mucha oposición, no fue también fácil con ellos. Pero estaban creciendo.
Y le da este consejo. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que sean sabios. Que la sabiduría viene del Señor. Sabios para el bien, para edificación. Que conozcan la palabra. Que sepan también responder a los demás. Que le piden explicar su doctrina, ¿verdad? Dice: esta advertencia es similar a la que da en Tito 3:10, donde recomienda rechazar a quienes son causa de división, después de 2 advertencias. Tito 3:10, ¿verdad? Igual a eso. Tito 3:10. Tito 3:10 dice: al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, dice. Ese está hablando de esa persona que quiere implementar otra doctrina y se empeña en eso, no quiere cambiar. ¿Qué hay que hacerlo? Desecharlo, dice, porque eso puede descomponer el grupo, que trae otras doctrinas, otras ideologías dentro de la iglesia, que no es algo de la palabra de Dios, que no es conforme a la palabra. Se le advierte. Por eso está diciendo que os apartéis de ellos. Está diciendo Romano, dice Tito, desecharlos, porque ese puede descomponer el grupo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Porque si uno sirve al Señor Jesús de corazón, realmente va a enseñar como Jesús enseñó, con autoridad. Jesús enseñaba el reino de los cielos, arrepentimiento, que uno deje de hacer lo malo, predicar sobre el pecado, predicar el perdón de pecados, predicar sobre la santidad. Jesús eso nos enseñó. Hoy día muy poco escuchamos en los púlpitos sobre santidad, que se está hablando de eso. O sobre lo que siempre decimos, la cruz de Cristo. Predican cualquier otra cosa y menos la cruz de Cristo. Autoestima, no que Dios le llenó su cuenta bancaria de plata. ¿A quién no le gusta escuchar eso? Como yo siempre digo, a cualquiera, uno va a saltar ahí si dice, no sé, Dios te va a dar un terreno, una casa. ¿A quién no le gusta eso? Pero cuando le decimos, Dios te pide arrepentirte, dejar tu pecado, ser humilde, a muchos no les gusta eso. Dios te pide compromiso, congregarte, comprometerte, llevar tu cruz. A nadie le gusta eso. Pero a la gente le gusta mucho que se le dé palmadita en la espalda, diciéndole, vos sos súper campeón, Dios te va a dar terreno, casa, vas a ser próspero. Y no es así el Evangelio. Vamos a mentirle a la gente. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. Esas son doctrinas de demonios, son eso, que están trayendo divisiones, esas cosas. No viene del Señor eso. Dios ciertamente prospera, pero primeramente espiritualmente. Nuestra alma, espíritu, trae gozo, paz, cuando uno está bien delante de Él. Después, de acuerdo a su voluntad, Dios puede dar riqueza. O de acuerdo a su voluntad, su tiempo. Dios sabe eso. Entonces el 20, Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahí también hay una promesa. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, reflejando el cumplimiento de la promesa en Génesis 3:15. Nuestro enemigo es Satanás, que siempre va a atacarnos, va a querer tentarnos ahí. Nuestro enemigo principal, aparte de la carne y el mundo, ¿verdad? ¿Quién se encarga de eso? Dios mismo se va a encargar de él en un momento. De aplastar su cabeza, eso, va con nuestros pies. Mientras debemos, como dice Santiago, ¿qué debemos hacer mientras nosotros? Someternos a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someternos a Dios. No podemos nosotros querer combatirnos humanamente al enemigo, querer enfrentarlo. No vamos a poder. Es más inteligente que nosotros. Tenemos que someternos a Dios. Ahí sí podemos vencer, cuando estamos con Dios, con Cristo. Por eso dice, también la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Eso siempre vamos a necesitar la gracia de nuestro Señor, hasta hoy día. Por su gracia estamos acá. Por su gracia estamos firmes. Por su gracia somos lo que somos hijos de Dios. Tenemos salvación por gracia. Por eso dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Todo el tiempo necesitamos su gracia. Agradecerle. Porque Él nos sostiene, Él nos ayuda. Y eso también el apóstol Pablo se va a los colaboradores. Que la gracia del Señor Jesús esté con ellos. También decía la doxología final.
¿Qué significa doxología? Las alabanzas al Creador. Significa doxología, exaltar su grandeza de Dios. Y siempre en su carta Pablo cierra así las cartas, con la doxología final. Últimos saludos, es como darle la gloria a Dios, para que sea auténtico su carta. La gloria de aquel que inspiró esta carta, que es Dios mismo a través del Espíritu Santo. 16:25, Romanos. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Él reconocía, ¿verdad?, que era como un misterio, ¿verdad?, lo que iba a pasar. La segunda venida de Jesucristo, vino Él, su venida prometida, el Mesías prometido, se cumplió la Escritura y dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para eso está la palabra de Dios. Tenemos ahora la palabra de a mano, para obedecer, para conocer a Dios, a Jesucristo, a través de su palabra. ¿Y para qué todo esto? Para obedecer a la fe. La fe es la palabra de Dios, es Jesucristo mismo, ¿verdad? Obedecerle. Él reconocía eso. Entonces, último dice, al único y sabio Dios, le da toda la gloria a Dios. Sea gloria mediante Jesucristo. Él reconoce que todo lo que Él hizo hasta hoy día, las cartas que escribió, el haber animado a las iglesias, era todo por causa de Dios, por su palabra. En ningún momento Él dijo por mi fuerza, porque soy inteligente, no, al único y sabio Dios. La gloria para Dios. Siempre Él saludaba así. Por Jesucristo, dice, mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así cerraba su carta Él. Siempre cerraba con una oración, una doxología, donde reconoce que Él es instrumento del Espíritu Santo. Él inspiró la palabra, pues Él escribió. A través de la palabra para animar a las iglesias, para enseñar. Y es lo que hacía. Estando en la cárcel, Él aún enseñaba, aún animaba. Él aún animaba ahí, aún confiaba en el Señor. Entonces, Él nos enseña acerca de eso. Y tomar ejemplo de estos hermanos colaboradores, que amaban la obra, lo hacían con gusto, no se quejaban, lo exaltaba. Como reflexión final, para ir terminando. Reflexiones finales. El papel de las mujeres en la iglesia. Pablo reconoce a varias mujeres por su trabajo en el Señor, lo cual es significativo en el contexto cultural de la época. La mención de Febe, Priscila, Junias y otros subrayan su importancia en el ministerio y el liderazgo de la iglesia. La unidad de los creyentes. Los muchos nombres y saludos reflejan la comunidad unida de la iglesia primitiva, con lazos de amor y compañerismos. Es un llamado a cultivar relaciones cercanas en la fe. Advertencia contra el conflicto. Sí. Pablo enfatiza la necesidad de estar alerta a quienes causan divisiones, recordando la importancia de la unidad en la iglesia. Este pasaje es un testimonio de la diversidad y la vitalidad de la iglesia en los primeros años del cristianismo y un recordatorio del poder del evangelio para unir a las personas en el amor de Cristo. Todo esto lo sabemos. Ahí terminando ya. El papel de las mujeres es muy importante. Unidad de los creyentes. Advertencia contra el conflicto, las divisiones. Y un testimonio de diversidad, de comunidad. Había una comunidad de iglesia que se ayudaban, colaboradores, que amaban la obra. ¿Y cuál era lo que les unía? El amor a Cristo, el lazo perfecto, la verdad. El amor a Cristo Jesús, el amor a la palabra. Eso los unía a ellos, a pesar de las oposiciones. Ellos estaban unidos, de los conflictos. Ellos se ayudaban. Y eso tenemos que tomar ejemplo como iglesia nosotros hoy día, en la actualidad. Leer bien este pasaje, tomar ejemplo, y cada uno sigamos colaborando, sigamos siendo colaboradores de la iglesia. Porque la iglesia no es mío, no es del pastor Diego, es del Señor. Jesucristo es la cabeza. Seremos a Jesucristo nosotros. Somos siervos suyos, colaboradores. Amén. Así terminamos entonces este pasaje. Para próximo lunes empezar un nuevo libro. Posiblemente va a ser 1 Corintios, el siguiente libro. Vamos a estar
ya comenzando el próximo lunes este estudio de 1 Corintios. Entonces, hermanos, hasta ahí nuestro estudio de hoy y que Dios les siga bendiciendo.